Buenas noches, Daniela, Maribel y a ustedes, amigos televidentes. Gracias por decidir informarse con nosotros. Maribel Montenegro da inicio con nuestras noticias. Gracias, muchachos. Damos inicio con nuestras noticias. 33 asociaciones médicas de Nicaragua llaman a iniciar con urgencia una cuarentena nacional de forma voluntaria. Aproximadamente esta podría durar de 3 a 4 semanas. Tenemos todos los detalles con nuestro periodista Ronald Rodríguez Solís. A través de un comunicado, 33 asociaciones médicas de Nicaragua hacen un llamado a la población en general iniciar con urgencia una cuarentena nacional de forma voluntaria. En el comunicado dice lo siguiente: ante el imparable avance de la pandemia del coronavirus en Nicaragua, las diversas asociaciones médicas del país nos dirigimos al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional para alertar nuevamente sobre la dramática situación que atraviesa nuestro país y que amenaza con agravarse en los próximos días y semanas con terribles y funestas consecuencias en los hogares nicaragüenses. Como se había advertido por los centros internacionales para el control de enfermedades y por distintos especialistas médicos y epidemiólogos nacionales, el aumento exponencial de casos de COVID-19 ha provocado un colapso en el sistema de salud pública y privada en Nicaragua. Hospitales saturados, falta de camas, falta de medicamentos y productos tan esenciales como el oxígeno se suman al hecho de que decenas de médicos y trabajadores de la salud se estén contagiando por COVID-19, con un saldo de un número importante de médicos, enfermeras y técnicos fallecidos, lo cual está reduciendo el número de recursos médicos y paramédicos en las diferentes instituciones, provocando recargo laboral, agotamiento físico y emocional por parte de los trabajadores de la salud. Nicaragua se encuentra actualmente en la fase de expansión acelerada y transmisión comunitaria, la cual continuará agravándose con mayor pérdida de vidas si de parte de las autoridades correspondientes se continúa negando la situación y no se toma con urgencia medidas de lucha antiepidémicas y a gran escala para intentar contener el avance de la pandemia. Con la autoridad moral, académica y laboral que como médicos nos confiere el hecho de estar en la primera línea de atención en esta dramática crisis sanitaria, las asociaciones médicas de Nicaragua llamamos al pueblo a iniciar con urgencia una cuarentena nacional de forma voluntaria que ayude a reducir el impacto de una enfermedad con la reducción del contagio, transmisión y muertes entre la población. Esta cuarentena nacional consiste en permanecer en casa por al menos 3 o 4 semanas, realizar compras de alimentos una vez por semana, garantizando el distanciamiento de al menos 1.5 metros de persona a persona, el uso de mascarillas y caretas faciales o pantalla protectora fuera de casa y constante lavado de mano. Demandamos al sector privado a tomar medidas enérgicas ante la propagación del virus y salvaguardar la vida estableciendo acciones que reduzcan el riesgo de exposición y transmisibilidad, no solo con medidas de higiene personal, sino con acciones como el cierre temporal de los negocios no esenciales, mientras se reduce el número creciente de contagiados. Al día de hoy, todos somos focos potenciales de contagio y transmisión de la enfermedad, por lo cual reiteramos el llamado a la población nicaragüense, la empresa privada e instituciones públicas al resguardo en casa. Somos capaces de controlar la pandemia con tu decidido apoyo y el poder que tienes para evitar la propagación del virus. Esta es la única manera que ha demostrado el control de la enfermedad basado en experiencias de otros países que han mitigado y disminuido el contagio consiguiendo el aplanamiento de la curva y control de la pandemia. Protejamos nuestras vidas, Nicaragua no está sola, decía parte del comunicado emitido por las 33 asociaciones médicas de Nicaragua. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. A través de un post en Twitter, Monseñor Silvio Báez mostró su apoyo al llamado a las distintas asociaciones médicas de Nicaragua para que se inicie una cuarentena nacional voluntaria. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. Monseñor Silvio Báez mostró su apoyo al llamado de asociaciones médicas a dar inicio a una cuarentena nacional por al menos 3 o 4 semanas. Báez escribió en su cuenta en Twitter: apoyo el llamado de las distintas asociaciones médicas de Nicaragua para que el pueblo inicie una cuarentena nacional voluntaria. Monseñor agregó a su mensaje: invito a todos a acoger este llamado para proteger la vida y exhorto al sector empresarial a apoyar al pueblo con sacrificio y generosidad.
De la misma manera, doña Francisca Ramírez expresó su respaldo a esta iniciativa. En su cuenta en la red social, doña Chica detalla que 34 asociaciones médicas Nicaragua llaman a cuarentena nacional a partir del 1 de junio para salvar vidas ante la pandemia. El campesinado nos unimos a sus voces. En Nicaragua hay un pueblo sin gobierno y un gobierno sin pueblo, concluye la líder del movimiento campesino, que también incluye la carta publicada por las asociaciones médicas que impulsan esta iniciativa como medida de prevención ante el avance de la pandemia. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Consejo Superior de la Empresa Privada respalda autocuarentena convocada por asociaciones médicas. Más detalles en el siguiente reporte. Luego de conocerse el llamado urgente que hicieran los médicos a la ciudadanía a realizar autocuarentena, el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, emitió un comunicado en el cual reiteró a sus agremiados y a la ciudadanía redoblar medidas de protección. El comunicado dice que todas aquellas empresas de negocios no esenciales que tengan condiciones para hacerlo, cierren sus operaciones mientras se reduce la tasa de contagio. Estos son llamados que se han hecho de diferentes expresiones de la sociedad, pues la comunidad médica, otras organizaciones de la sociedad civil, la misma iglesia. Hemos visto cómo el mismo Monseñor Álvarez insiste en que no hagamos salidas innecesarias, o sea, porque aquí también hay que entender de que el llamado es a la población en general para que asumamos como ciudadanos esa responsabilidad. Si no tenemos que salir, no salgamos. Si la persona en la familia que trabaja tiene que ir a hacer esa labor para poder mantener a la familia, el resto de la familia debe de buscar cómo resguardarse y mantenerse en casa. Otra de las recomendaciones hechas por el COSEP es que aquellas empresas de negocios esenciales utilicen el trabajo a distancia en la mayor medida de lo posible. Y aquellas empresas que tienen que laborar de manera presencial apliquen en forma más estricta las medidas de prevención. Y recomiendan a los trabajadores por cuenta propia que redoblen las medidas de higiene y prevención. Aguerri no precisó de cuántas empresas de negocios no esenciales se sumarían a la autocuarentena. De nuevo, es que no es suficiente hablar tampoco solo de empresas. O sea, aquí hay que hacer un llamado a la población en general, insisto, esto es un tema de ciudadanía, esto es un tema donde a lo largo y ancho del país se tiene que dar este esfuerzo de autocuidarnos, de tomar esta decisión de resguardarnos, de protegernos, de buscar cómo detener o reducir el contagio. Si es que en ese sentido es un llamado de nuevo para la ciudadanía en general y para las empresas que lo puedan hacer, pero no tenemos números en este momento. Por otro lado, a los empleados públicos le recomiendan que se protejan y apliquen estas mismas medidas por su seguridad y por las personas que atienden. Y a la población en general a que permanezcan en sus casas y no realizar salidas innecesarias. En el documento, la empresa privada además expresa que ninguna medida que se tome desde el empresariado bastará mientras el gobierno no tome ninguna política de prevención del contagio y llama a los padres de familia a no poner en riesgo a los niños al enviarlos a clases presenciales. Hemos venido planteando a lo largo de las últimas 3 semanas ha sido pedirle a las autoridades que suspendan clases. Esta que ha sido la primera medida que se ha tomado desde hace casi 3 meses en todo el continente latinoamericano. Aquí seguimos sin que esa medida se aplique. Entonces, el llamado que estamos haciendo ahora adicional es que de alguna manera los padres de familia pedirles que eviten ese contagio que puedan tener sus hijos si siguen asistiendo a clases. El comunicado emitido a la tarde de este lunes finaliza haciendo el llamado a la reflexión de que es el momento en que la población en general a lo largo y ancho del país se resguarde en casa, porque es la forma para evitar la propagación, mitigar y disminuir el contagio del nuevo coronavirus. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.
Tras la propuesta emitida a la ciudadanía por parte de diversas asociaciones médicas, expertos afirman que apenas un 20% de la población puede acatar una autocuarentena voluntaria debido a que en el país prevalece el sector informal. Detalles en el siguiente reporte. En Nicaragua no se ha establecido ni se establecerá cuarentena. Es parte del discurso oficial. Esto según para no afectar la economía, aunque sin esa medida ha sido fuerte el impacto económico. Apostando a la efectividad del distanciamiento físico para evitar contagios mayores de COVID-19, un total de 35 organizaciones médicas recomendaron autocuarentena voluntaria, la cual, a juicio del economista Luis Murillo, no tendrá el efecto esperado en los nicaragüenses por las siguientes razones. La mayor parte de la población, más del 80%, está en la informalidad y solamente el 20% o menos es el que puede acatar una norma estricta de autocuarentena. La autocuarentena, ¿verdad?, ha dado resultado como producto de que las personas no tienen mucho dinero, ¿verdad?, para consumir, y los comerciantes, sobre todo informales, son los que están tratando de sobrevivir. Creo que en este país muy difícilmente se pueda, digamos, establecer una autocuarentena. 7.6 millones de córdobas el gobierno le asignó al canal interoceánico Fantasma. Precisamente es eso lo que yo digo, que debería de hacerse una reforma para poder destinar algunos rubros que en el presupuesto general de la República son ilógicos. No solo la del Gran Canal, que nunca ha funcionado. Recordemos de que ellos tienen algunos costos fijos que seguramente son los que están ejecutando. Pero también está la partida de subsidios, exenciones y exoneraciones, y también el traslado, ¿verdad?, del subsidio de la energía eléctrica, ¿verdad?, y de los combustibles a empresas muy allegadas al gobierno. Ortega transfirió 500 millones de córdobas al Banco Central de Nicaragua para reservas internacionales, dinero que a juicio de especialistas pudo ser utilizado para atender la situación del país. Willy Narváez, Acción 10. El Renovador Sandinista respalda autocuarentena convocada por asociaciones médicas y hace un llamado a la ciudadanía a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Más detalles en la siguiente nota. Ante la falta de acción por parte del gobierno de Ortega para aplanar la curva de contagio del coronavirus en el país, Suyen Barahona, presidenta del Movimiento Renovador Sandinista, expresó apoyar la autocuarentena recomendada por 33 asociaciones médicas nicaragüenses. Pese a que en cada vecindario hay personas enfermas, los hospitales están saturados con personas graves y los cementerios están agotando su espacio. El MRS acoge y respalda plenamente la convocatoria de las asociaciones médicas nicaragüenses a una cuarentena voluntaria durante todo el mes de junio. Salgamos solo a lo necesario. El lavado de manos y distanciamiento físico de al menos 2 metros son algunas de las recomendaciones que Barahona hizo este lunes. Usemos mascarillas siempre, lavémonos las manos con agua y jabón a cada rato, evitemos aglomeraciones y mantengamos una distancia de 2 metros con otras personas. Nicaragua, somos capaces de actuar para prevenir y tratar de contener al COVID-19. Nuestra decisión y la solidaridad son nuestros mejores recursos. Este 1 de junio, 33 asociaciones médicas hicieron el llamado urgente a la sociedad nicaragüense y a la empresa privada a cesar toda actividad que no sea indispensable en una autocuarentena de 3 a 4 semanas, con la finalidad de aplanar la curva de contagio y así apoyar al personal médico que ya se encuentra rebasado en su capacidad. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La cifra de muertos por coronavirus en Centroamérica y República Dominicana aumentó a 1.253 este lunes. República Dominicana sigue siendo el país más afectado con más de 17.000 casos y 502 muertos. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. El apoyo a la autocuarentena se basa, según el comunicado del grupo opositor, por la autoridad profesional de estos cuerpos colegiados. Debe tomarse muy en serio por cuanto representa la opinión mejor informada en estos momentos, expresa el documento. Todos los nicaragüenses debemos hacerlo y actuar con responsabilidad, porque los médicos son los que están en primera línea de combate, los que tienen la información privilegiada de la horrorosa realidad que estamos viviendo y con su criterio científico, profesional, son los más autorizados
para hacer esta recomendación que consideramos oportuna y necesaria, y que todas las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones políticas e individualmente como ciudadanos tenemos que acatar y respaldar. Además, hacen un llamado al sector privado a reforzar las medidas de seguridad para mitigar y prevenir, y a aquellos empleadores que no lo han hecho a que lo hagan. Estamos claros que hay actividades esenciales que no pueden cerrar, todo lo que es la producción y distribución de alimentos, por ejemplo, los servicios públicos. Esas actividades tienen que dotarse de procedimientos especiales mediante la reducción sustantiva del personal para que la gran mayoría trabaje desde casa, pero los que están obligados a continuar al frente de su puesto de trabajo estén debidamente protegidos. Es decir, con el equipamiento necesario, guardando la distancia y cuidando el aforo de los locales para que, por ejemplo, los supermercados no se excedan en la capacidad de atención, en que permita que la distancia superior a 1 metro entre cada cliente sea respetada. En el comunicado finalizan agradeciendo la valiente posición de las asociaciones médicas que han hecho este llamado por el bien de los nicaragüenses. El último informe del MINSA reporta 759 personas contagiadas y 35 muertos hasta la fecha. Médicos han contradicho las cifras del ministerio y advierten de un colapso en los hospitales de todo el país. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuando con más noticias, la cifra de muertos por coronavirus en Centroamérica y República Dominicana aumentó a 1.253 este lunes. República Dominicana sigue siendo el país más afectado. Tenemos todos los detalles con María Esther Ordóñez. El número de personas fallecidas en Centroamérica y República Dominicana ha aumentado en las últimas 24 horas a 1.253. Según el informe más reciente publicado por el Sistema de Integración Centroamericana en su cuenta en Twitter, los casos confirmados a la fecha son 45.739 y de ellos permanecen activos 20.689. En las últimas horas, el total de fallecidos en República Dominicana superó los 500, mientras los casos son 17.572. De ellos se han recuperado 10.893. En Panamá han muerto 336 personas. Los contagios son 13.463 y estos son los dos países más afectados en la región. Honduras reporta 212 víctimas mortales, 5.202 infectados, 4.563 se mantienen activos. Mientras en Guatemala las autoridades informan de 110 muertos y 5.057 los contagios. El Salvador indica de 46 víctimas fatales, 2.582 casos, mientras Costa Rica reporta 10 muertos y 1.056 los casos confirmados. María Esther Ordóñez, Acción 10. La tormenta Amanda dejó a su paso por El Salvador al menos 15 muertos, 50 viviendas destruidas y aproximadamente 200 inundadas. Más detalles con María Esther Ordóñez. Salieron ya toda la gente, ya se salió. El árbol. El muro, mire, el muro va a ceder. El muro va a ceder, ese muro va a ceder y se va a ir toda esa casa de segunda planta allá. Ahí va el muro ya. La tormenta Amanda dejó a su paso por El Salvador al menos 15 muertos. Se ha informado que 50 viviendas fueron destruidas por completo y otras 200 casas fueron inundadas, además de dejar sin el servicio de energía eléctrica a varias zonas del país centroamericano.
donde el gobierno decretó el estado de emergencia. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos informó por la noche de este domingo que la tormenta Amanda se había disipado, dejando remanentes en el norte de Guatemala. Y los den, pues, aunque sea un apoyo, va, porque ahorita necesitamos, porque hemos perdido todos víveres, los que los habían dado la gente aquí, que los habían donado, pues se perdieron, ahorita se fue todo, y nada, hemos perdido todo, ropa, todo lo que teníamos hemos perdido. Las autoridades informaron que en la capital, San Salvador, murieron 7 personas por el paso de la primera tormenta tropical de la temporada sobre el Océano Pacífico. En la periferia de la capital se reportaron 3 muertos, 2 en Ciudad Delgado y 1 en Soyapango. En el poblado de San Juan Opico, en el central departamento de La Libertad, 3 miembros de una misma familia fallecieron. Para atender a los damnificados, Protección Civil tiene habilitados 10 albergues en la zona occidental de El Salvador, que es la que ha sufrido la mayor cantidad de ríos desbordados. En San Salvador, 4.200 personas se refugiaron en albergues de Protección Civil tras haber perdido sus casas. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, dijo que las lluvias dejaron en las últimas horas hasta 400 milímetros de agua, mientras que el promedio acumulado en un año en el país es de 1.800 milímetros. María Esther Ordóñez, Acción 10. A través de un post en Twitter, Michael Cossatt muestra su solidaridad con las madres de Nicaragua y detalla que hay varios presos políticos que presentan síntomas de COVID-19. María Esther Ordóñez nos continúa informando. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Cossatt, a través de su cuenta en Twitter, se solidarizó con las madres nicaragüenses en su día. A la vez, se puede leer en el mensaje escrito: otro día de las madres pasa y el régimen Ortega mantiene a 86 presos políticos tras las rejas. Casi la mitad tiene síntomas de COVID-19, pero el gobierno les niega atención médica adecuada. Cossatt agrega a su intervención a través de la red social que el gobierno del presidente Daniel Ortega debe liberar a todos los presos políticos ahora mismo y sin condiciones. De esta forma, el funcionario estadounidense se une a las reacciones generadas durante el fin de semana por diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se refirió a este tema. María Esther Ordóñez, Acción 10. La carta de la OMS a los exministros de Salud revela la preocupación de organismos por el manejo que el gobierno de Nicaragua ha dado a la enfermedad provocada por el coronavirus. Detalles en el siguiente reporte. Lombardo Martínez, exministro de Salud nicaragüense, expresó su satisfacción sobre la respuesta recibida por parte de Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Martínez, junto a otras 4 exministras de Salud, enviaron una misiva el pasado 10 de mayo, expresando su preocupación por el manejo que el gobierno de Ortega le ha dado a la pandemia. Señala que permanentemente ha recibido de parte del Centro Nacional de Información, que es el cuerpo de conexión para mandar la información sobre el desarrollo de la epidemia, los informes han sido muy irregulares. Y que también el organismo ha presionado al gobierno para que verificara el número de casos de contagiados señalados por los medios de comunicación local. Martínez reconoció que aún queda pendiente conocer sobre el paradero de la ayuda que, según la carta de respuesta hecha por Etienne, se ha brindado al Estado. Es de señalar también un hecho, que ellos mandaron a las autoridades centrales, es decir, al MINSA, equipos de protección para los trabajadores de salud. Ojalá pudiéramos saber qué fin tuvieron esos equipos. Leonel Argüello, epidemiólogo y miembro del Comité Científico Multidisciplinario, en entrevista a la revista Acción 10 en la mañana, criticó la postura asumida por la organización internacional, de quien pide mayor beligerancia. Que diga qué es lo que dio,
porque esa carta que le contestan a los ministros es una carta que no dice nada. Es una carta que se lavan las manos y que no están realmente diciendo qué fue lo que entregaron, qué es lo que han donado, cuáles son esos equipos de protección, a dónde están, ¿verdad? Porque yo creo que los organismos internacionales tienen que ser transparentes en lo que están dando. Entonces yo todavía no estoy convencido, pero espero que manden a sus mejores recursos y el gobierno que los acepte. Pues yo creo que no es absolutamente ninguna debilidad aceptar ayuda. Etienne, directiva de la Organización Panamericana de la Salud, en su carta publicada este fin de semana, dejó expresada la voluntad de la organización de continuar apoyando al país para atender la pandemia. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. El economista y exconsultor de la FAO advierte al gobierno sobre las medidas de prevención que se deben tomar frente a la actual emergencia sanitaria. Veamos. El economista y exconsultor de la FAO, Eduardo Solórzano, hace suya y advierte al gobierno la alerta de este organismo mundial sobre cómo evitar se dispare en el país la extrema pobreza, ya que la FAO estima que después de la pandemia del coronavirus, América Latina tendría de 80 a 90 millones de personas en total pobreza. La pandemia del coronavirus debe de ser un punto de referencia para salvar la vida sin descuidar las cadenas de alimentos, o sea, todo el proceso de producción, como lo está dicho, en Nicaragua tenemos recursos, tenemos tierra, lo que nos hace falta son buenas políticas públicas y una buena administración. Hay dos ejemplos en el modelo de América Latina, Costa Rica y Paraguay, donde han podido manejar la crisis del coronavirus sin destruir la economía o viceversa, no darle preferencia o prioridad a la economía, destruyendo la vida de los seres humanos. Es responsabilidad también de la empresa privada para asegurar el almacenamiento de alimentos. Si América Latina no logra establecer esas políticas de abastecimiento, de producción, de líneas de crédito, que Nicaragua, por ejemplo, ya deben estar sembrando en mayo, junio, es la época, y no conocemos los planes de crédito, de políticas de crédito, todavía no las conocemos. Ahora, por otro lado, se pronostica de 80 a 90 millones, o sea, 30 millones más de personas que van a pasar a la pobreza, al estado de pobreza y extrema pobreza. Eso significa hambre. La FAO, en la cual yo trabajé hace unos años como consultor, trabajamos el tema de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN. Esta ley obliga a los estados a darle la seguridad alimentaria a los ciudadanos de cada país. Ya el exdictador Anastasio Somoza y el actual gobierno en los años 80 lo supo hacer. El INSEI tenía los paniquines, ¿te acuerdas? Todavía están en la carretera norte. Esos eran centros de almacenamiento de granos básicos y de todo aquello que en algún momento, por una emergencia, por unas inundaciones, por un ciclón, por un huracán o por plaga, para que no hubiera reservas. El INSEI, más otros que hicieron allá por la entrada entre carretera Masay yendo para Granada y otros paniquines, eso fue producto de que los gobiernos estaban previniendo dónde almacenar alimentos para que no haya hambre. ¿En los 80? En los 80, ENAVAS era Empresa Nacional de Abastecimiento, ¿verdad? ENAVAS. ENAVAS es la sucesora de los INSEI, fue la que tomó esos paniquines. Lo que pasa es que la economía de guerra de los 80 nos llevó a descuidar la economía de la producción. Ahora en los 90 hubo de nuevo un auge de poder, inclusive se privatizaron algunos almacenamientos de esos, se volvieron privados. Pero bueno, el tema es, estamos a tiempo para preservar y evitar y mitigar el hambre en Nicaragua. Para la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentos en el Mundo, la próxima guerra que librar será contra el hambre. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.